Hola, mi nombre es Steven Nowak. Tenía 4 años y me estaba preparando para ir al centro comercial. Mis padres estaban al otro lado de la calle, al igual que mi hermano, y yo estaba en la entrada de la casa de un vecino. Estaba en un Big Wheel, que es un triciclo de plástico muy bajo. Mi hermano me llamó desde el otro lado de la calle. Oye, estamos yendo al centro comercial, que básicamente era nuestra Disneylandia en esa época. Entonces, bajé por la entrada entre dos coches estacionados y otro coche ya venía en camino. Cuando pasé entre los coches, el otro coche chocó conmigo, y terminé debajo de él. Mi Big Wheel quedó atrapado debajo del neumático trasero, lo que me impidió ser atropellado. Lo primero que recuerdo es que todo se volvió negro, como si se desvaneciera a una pantalla negra. Luego, recuerdo abrir los ojos de nuevo y verme, a mí mismo, con los ojos volteando hacia atrás. Poco después todo volvió a ser negro nuevamente, y entonces regresó. Pero esta vez estaba sentado con alguien. Estaba apoyado en ellos, inclinado hacia un lado, y podía sentir a esa persona porque estaba presionado contra ella. Pensé, esto es una persona. Entonces, abrí los ojos y mi cabeza estaba hacia abajo, mirando al suelo. Cuando los abrí, vi el cabello de alguien, casi tocando el suelo. Era largo, plateado, y también noté la parte inferior de la túnica de esa persona. Intenté girar para mirar a la persona, pero en lugar de un rostro, su rostro era pura luz. Mientras los miraba, sentía que estaba siendo atraído hacia esa luz. Hablamos un poco y le pregunté qué había sucedido. Recuerdo distintamente no entender por qué no estábamos moviendo los labios, pero aún así estábamos hablando, sin usar palabras. Mientras era atraído hacia el rostro de esta figura luminosa, comencé a ver otro mundo, y tuve una comprensión instantánea de que, en ese mundo, había paz. No había odio, ni ira, ni dolor. Y yo quería ir allí. En ese momento, no estaba seguro de lo que era, pero hoy lo llamaría cielo. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba fuera de mi cuerpo. Algo era diferente. El ser básicamente me dijo que no era mi momento, pero que regresaría. No lo entendí completamente en ese momento, ni recuerdo todo lo que discutimos, pero hablamos más. Sin embargo, no pude acceder a esos recuerdos después. Después de esa pequeña conversación me dijo, «Steven, baja la cabeza, todo estará bien». Lo hice, y luego desperté con juguetes unos días después, avanzando hasta cuando tenía unos 33 o 30 años. Estaba conduciendo mi coche. Después de la experiencia era, se podría decir, un poco imprudente, porque sabía que algo había sucedido, pero no podía acceder completamente a los recuerdos. Así que vivía al límite. Estaba conduciendo muy rápido, a unas 70 millas por hora cuando el coche derrapó en una curva. Golpeó un poste y luego dio 5 vueltas antes de detenerse. Durante ese tiempo perdí la conciencia. Lo siguiente que recuerdo es que me llevaban a la sala de cirugía, donde me harían una operación en el brazo. Me sentí muy ansioso y quería salir de allí. Literalmente estaba a punto de levantarme y salir cuando una energía de calma, paz y seguridad, como esa sensación de que todo está bien, me invadió. Recorrió mi cuerpo, de la cabeza a los pies, y supe instantáneamente que estaría bien. Me recosté nuevamente y escuché la misma voz del ser, y la reconocí como la voz que me habló cuando tenía 4 años. ¿Sabes? No lo recordaba muy bien, pero cuando lo escuché de nuevo, supe instantáneamente lo que era. La voz dijo lo mismo. «Steven, baja la cabeza. Todo va a estar bien». Y cuando ese ser habló, algo dentro de mi cerebro simplemente se rompió. Toda esa información sobre física cuántica, energía, y lo que habíamos hablado durante esa experiencia cercana a la muerte cuando tenía 4 años, fue cuando las cosas empezaron a abrirse y pude acceder a ellas. Ahora tenía suficiente conocimiento para procesarlo, porque a los 4 años no habría sido capaz de entender ni saber qué eran estas cosas. Entonces, el ser me mostró un campo, parecía un plano, y me dijeron que era el plano de la creación y que estábamos en el campo cuántico.
Empezaron a hablarme de todos los seres vivos, diciendo que cada uno tenía un plano en este campo que se podía acceder para sanar, tanto física como emocionalmente. Este era nuestro plano original, como amor con el que llegamos al mundo, como un archivo en una computadora y representaba mi verdadero ser. Todo lo demás se había construido sobre eso, y yo podía acceder a ese plano y recuperarlo para sanar. Lo siguiente que recuerdo es que estaba dentro de lo que parecía una rueda de carreta o una rueda medicinal, y yo estaba en el centro. En mi escena, el centro, había puro amor. Empezaron a enseñarme cómo enviamos nuestra energía para experimentar la realidad. Me mostraron las extensiones de mi corazón hacia el borde exterior de esta rueda, y luego regresaban. Era como si circularan por mi conciencia para que pudiera experimentar la realidad, y en la rueda exterior, era como una pantalla a mi alrededor, con recuerdos e impresiones, cosas que había hecho a lo largo de mi vida, hasta ese momento. Me dijeron que podíamos recuperar esos recuerdos con partes de nuestra alma que habíamos gastado. Podíamos recuperarlas para sanar y volvernos más completos, más cerca de la forma original en que llegamos al mundo. Más tarde llegué a conocer esto como ascensión, recuperación del alma. Este ser me explicó el sistema nervioso, cómo nuestra conciencia despierta es como un sistema operativo, y nuestro subconsciente es el disco duro que almacena todos los programas. Cosas como dejar las llaves del coche cuando llego a casa, saber cómo andar en bicicleta, y lamentablemente, también los programas de traumas, que nos hacen reaccionar cuando estamos en ciertas situaciones, sintiendo cosas similares a experiencias pasadas. Eso fue importante y clave, y descubrí que el plano era la clave para sanar esos traumas, porque más tarde comencé a aplicar esas cosas. Me estaban mostrando todo esto, enseñándome sobre física cuántica, entrelazamiento cuántico, cómo podemos enviar nuestra energía y afectar la energía de otra persona sin importar la distancia. No fui a la universidad para aprender nada de esto, por lo que realmente asustaba a las personas a mi alrededor. Cuando estaba saliendo de esa experiencia y volviendo al trabajo, era gerente de tienda en GameStop en ese momento, una anciana se cayó fuera de mi tienda. Se golpeó contra el cemento y estaba con mucho dolor. Fue la primera vez que me di cuenta de que podía curar o traer a las personas a su propio plano a través de la física cuántica. Ella se cayó. Estaba con mucho dolor y yo puse mi mano en su espalda. Ella se giró, me miró y dijo, «Estoy toda calentita y sin dolor». Estuvimos allí por unos minutos. Algunas personas vinieron y la ayudaron a levantarse. Cuando volví al trabajo pensé, eso fue realmente extraño. Seguí pensando en eso, una y otra vez. Empecé a sentir esta energía en mi centro, comparable a la sensación de ser como un niño en la víspera de Navidad, sin poder dormir, pero multiplicada por 1000. Esta energía empezó a guiarme a diferentes iglesias, tratando de hablar con la gente, encontrar respuestas, cosas así, y me di cuenta, a lo largo del tiempo, que estaba buscando a Dios fuera de mí, y no dentro de mí. No encontré a Dios en la iglesia, por decirlo menos. Empecé a ver siluetas a mi alrededor. Caminaban de un lado a otro, algunas más claras, otras más oscuras. Luego empezaron a comunicarse, y no podía apagar esa comunicación. No podía detener las voces en mi cabeza, y podía sentir la presión a lo largo del lado de mi cabeza siempre que se intensificaban. Y me tomó un tiempo entenderlo al principio. Estaba muy asustado, ¿de acuerdo? Porque nunca había lidiado con eso. No dormí durante días. Y luego me di cuenta de que esas imágenes eran proyecciones de mí mismo, transmitidas a este campo unificado. El campo unificado es básicamente creado por todos los seres vivos. Es un campo donde todos estamos conectados, sin separación. Porque nosotros nos separamos. Y todo aquí está hecho de átomos que vibran a diferentes frecuencias. En realidad, en este campo no había separación. Todos éramos lo mismo. Porque no somos estos cuerpos, somos la energía que controla estos cuerpos.
Ese es nuestro verdadero ser. Estamos aquí para tener una experiencia y sentir todas las emociones, todas las sutilezas de estar en materia densa, para aprender algo que no podríamos aprender como energía. Entonces, empecé a darme cuenta de que todas esas imágenes eran proyecciones de mí mismo, transmitidas a esta pantalla. Y algunas de ellas, mientras me hablaban, no eran muy amables porque yo no fui amable conmigo mismo al crecer. Comenzaron a decir muchas de las mismas cosas que yo decía, cosas muy autocríticas y autodestructivas, hasta que decidí que ya era suficiente y que necesitaba cambiar mi energía para liberar esos aspectos de mi personalidad que existían dentro de mi conciencia. Básicamente, entre yo y el campo cuántico donde se crearon estas imágenes, tuve que empezar a introducir diferentes cargas. Y fue ahí cuando el juego realmente cambió, cuando empecé a responsabilizarme de lo que estaba dentro de mí y a reconectarme con mi niño interior, a través de la naturaleza y otros ejercicios. Mi sistema nervioso se había contraído tanto que tuve que abrirlo de nuevo. Eso es importante, porque realmente intercambiamos nuestra identidad como energía, porque nacemos como energía, la energía del amor, por la aprobación de otros, ¿sabes? A través de otras personas. Entonces fue importante para mí recuperar toda esa energía que había extendido en el campo. Y la gente empezó a venir a mí con diferentes propósitos de sanación y eliminación de entidades oscuras, cosas por el estilo, porque de alguna manera había resuelto el rompecabezas, sentado con ese ser de luz. Más tarde aprendí que era un ángel, o lo que llegué a conocer como un Elohim, que me enseñó sobre nuestra creación y también sobre lo sagrado que es todo aquí, lo sagrado que es este lugar para tener esta experiencia. Y este ser también me enseñó que todo ser vivo es parte de Dios, parte de la fuente, y que cómo los tratamos es esencialmente cómo nos tratamos a nosotros mismos. Todo estaba conectado. Durante esa experiencia cercana a la muerte, sentí esa unidad con todo, y supe instantáneamente que todas las religiones eran iguales, con definiciones diferentes creadas por la gente, pero que en el fondo, todo era una misma cosa, no había separación.